Bien, mis amados hermanos, les agradecemos al Señor por esta oportunidad. Es una oportunidad de Dios para nuestras vidas. El día miércoles el Señor nos ministraba un poco acerca de la madurez que nosotros necesitamos desarrollar en nuestro caminar como cristianos. Y pues creo en Dios que nos ministró una palabra de corazón a corazón, y que esa palabra pueda dar fruto en su vida y en mi vida. Hoy quiero platicarles un poquito acerca de lo que genera la palabra de Dios en la vida de un creyente. Por lo tanto, el tema se titula así: la palabra de Dios. Amén. Entendemos que la palabra de Dios es una guía, es un alimento espiritual para la vida cristiana. Es una herramienta para reprobar, convencer o reprender, de modo que podamos conocer y seguir la voluntad de Dios. Podemos decir que la palabra de Dios es eterna, amén, que permanece para siempre. A pesar de que lo físico que nos rodea perezca, se detenga o deje de ser, pero nosotros entendemos que la palabra de Dios es más cortante que cualquier cosa, que cualquier espada de doble filo, y que penetra a lo profundo del alma y del espíritu. Eso hace la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, al ser confrontados con la palabra, ella puede llegar a nuestro ser y puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Puede hacer lo que muchas veces por años nosotros hemos querido hacer en una persona, pero cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, convence al hombre de pecado, de justicia, de juicio, entonces el hombre es redarguido y la palabra de Dios puede penetrar y causar cambios. Gloria a Dios. Quiero leerle 1 Corintios capítulo 2, verso 4 al 5. El apóstol Pablo decía lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol nos estaba enseñando que la palabra que él comunicaba, cuando la había hecho llegar a las personas que Dios le permitió poder ministrarle, les dijo: cuando vine a ustedes no vine con palabras persuasivas, es decir, con palabras humanas para convencerlos a que ustedes crean, pero con una humana sabiduría, sino que cuando me acerqué a ustedes, cuando Dios me permitió ministrarles, fue a través de la demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. Lo único que va a hacer cambiar la vida de un ser humano, de un hombre, es cuando Dios, a través de nosotros, comienza a derramar de su Espíritu Santo y manifestar su poder. Muchas veces hay creyentes, hay cristianos que han tratado de llevar la palabra, pero con estrategias humanas. Santo. ¿Y sabe lo que ocurre cuando utilizamos estrategias humanas? Se fracasa, no se cumplen los objetivos, nos frustramos. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y ese poder se manifiesta en nuestra vida, la vida de los hombres es transformada. Gloria a Dios. Nuestra palabra debe ser dirigida por el Espíritu Santo. En la boca de cada uno de nosotros, de los que estamos acá, en la boca de cada uno de los que son iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Debe fluir la palabra. La palabra rema, la palabra con poder, para que puedan observarse cambios. Otro texto, o el mismo texto, pero en otra versión, la palabra de Dios para todo, dice: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, dice esta versión. O sea, cuando llegué a ustedes, no les hablé con palabras que le acariciaran el oído, con palabras que les llamaran la atención y que la gente dijera: oh, qué impresionante discurso. O sea, poniéndonos dentro del contexto.
Dice, no quise llamar la atención de ustedes, porque hay que recordar que Pablo se encontró con muchas personas que tenían conocimiento, que tenían filosofías, específicamente los griegos, cómo le encantaba oír a la gente, estar escuchando. Pero él dice, yo no vine a alimentar el oído a los griegos, no vine a alimentarle el oído a estas personas que quieren escuchar algo bonito. Yo vengo a hablar algo bonito, pero de parte de Dios. Estoy parafraseando. Dice, yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como la que usan para convencer a la gente. Al contrario, dice, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad. Entonces nuestras palabras tienen que estar respaldadas por el Espíritu Santo. Dice, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Una de las cosas que hace la palabra de Dios y es que hace que nuestra fe crezca. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de confianza. Estamos hablando de esa confianza que nosotros vamos desarrollando en nuestro Creador, en nuestro Padre Celestial, en aquel que tuvo bien al salvarnos, introducirnos a su pueblo y hacer que usted hoy sea un pueblo distinguido en las demás naciones. Y que usted y yo seamos parte de ese pueblo que hoy le alaba, que hoy le adora, que hoy le glorifica. Entonces, la palabra de Dios surge un efecto en la vida del hombre. Hay cuatro cosas que si me da tiempo les voy a comunicar. Y es que la palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios transforma. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Mire lo que dice Mateo capítulo 8. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión era un hombre encargado aproximadamente de 90 a 100 soldados. Era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y recibir órdenes. Y al acercarse a Jesús, lo hizo con una necesidad, pero también con una fe, creyendo que así como él daba órdenes, el Señor Jesús también podía dar órdenes a través de la palabra que salía de su boca, y que lo que Jesús ordenaba se iba a realizar. Entonces este centurión dice, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, pero yo también sé lo que es la autoridad, y también sé que cuando una palabra se suelta se tiene que cumplir. Gloria a Dios. Y entonces este hombre dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Gloria a Dios. El siervo de este hombre estaba ¿qué? Estaba enfermo. Quizás estaba padeciendo una enfermedad, no sabemos a profundidad cuál era. Lo que podemos destacar de todo esto es que el Señor Jesús soltó la palabra y aquella palabra produjo sanidad. Porque cuando usted lee el capítulo completo se da cuenta que el centurión, cuando llega a su casa, el hombre está sano y pregunta en qué momento ocurrió aquello. Y entonces los tiempos dieron. En el momento que el Señor dio la palabra y en el momento que Él llega, Él lo que pidió lo recibió. Entonces nosotros podemos decir que la palabra de Dios en la vida de un ser humano, cuando lo cree, Dios hace. Entonces la palabra de Dios sana. Este pasaje es un claro ejemplo de lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo y puede seguir haciendo en este tiempo. Entonces, quiero leerles Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Qué gloriosa es la palabra de nuestro Dios. Dice que discierne los corazones. No sé si muchas veces estamos hablando de la palabra de Dios, en parte predicamos, en parte profetizamos, pero muchas veces cuando estamos ahí escuchando, siendo ministrados, y nosotros comenzamos a decir cosas que desconocemos del pueblo, pero que usted lo está recibiendo y dice: Padre Santo, ¿quién se lo reveló? Padre Santo, ¿quién se lo dijo? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Dios está utilizando la palabra, discerniendo los corazones y convenciéndolos. Nosotros solo simplemente somos vasos. Exponemos la palabra, pero nuestra fe y nuestra confianza es que al exponer la palabra, el Espíritu Santo con poder va a ir transformando la mente, el corazón de cada uno de los que están escuchando. Entonces podemos decir que la palabra de Dios sana. ¿Qué sana la palabra de Dios? Sana la mente, sana el corazón, sana el alma, sana el cuerpo. No sé en qué condición haya usted llegado a los caminos del Señor, pero hay mucho pueblo que vino con dificultades en su vida, con problemas en sus emociones, con problemas en sus pensamientos, con problemas en su corazón, con problemas aún en su cuerpo. Y por la palabra de Dios hemos sido restaurados. Gloria a Dios. Y por la palabra del Señor hemos sido sanados. Y por la palabra del Señor hemos sido puestos en orden. Y por la palabra del Señor nosotros estamos acá. Estábamos viviendo, la Biblia dice que en delitos, en pecado, éramos ajenos a la vida de Dios. Pero Él nos amó primero. Envió su palabra y su palabra nos sanó. Nos sanó la mente, nos sanó el corazón, nos sanó el alma. Y si de repente usted tenía una enfermedad, también le sanó el cuerpo. Porque lo que hace Dios en la vida del ser humano es grande. Pero ¿sabe qué? Hay que tener fe en la palabra del Señor. Como lo tuvo aquel centurión. Señor, solo diga la palabra. Y usted quizás cuando se encuentre o se haya encontrado en problemas, ¿qué tiene que hacer? Acercarse al Señor y decir: Papito Dios, solo tú di la palabra. Y lo que yo estoy viviendo, Señor, va a ser cambiado. Y la enfermedad que tengo, Señor, se va a quitar. Y si de repente estás batallando ahí en tu mente, solo clama al Señor y dile: Padre, di tú la palabra. Pero hay que tener fe para creerla, que esa palabra se cumplirá y que eso hará que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Mire lo que dice Isaías 55:11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué dice? Que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía. Que la palabra que sale de la boca de Dios cumple un propósito. Y que se cumple lo que Dios hace. Es decir, en otras palabras, el propósito para el cual esa palabra es enviada. Yo en esta oportunidad estoy ministrándole a usted una palabra. Antes de estar acá y poder compartírsela, tuve un momento de preparación. Como les decía el miércoles, yo no los conozco, Dios los conoce. Ustedes no me conocen, Dios me conoce. Pero en el momento, Padre, ¿qué quieres tú que le ministre a tu pueblo? Y el Señor pone la palabra. Y lo que se está exponiendo acá es porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y entonces Él nos está dando una promesa que dice que esa palabra que se está entregando como semilla va a ser prosperada en ustedes. Es uno del eslogan, ¿no? Prosperado por la palabra. Amén. Les quiero leer
otro texto. Mateo capítulo 8, verso 3, que dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Está hablando acá de un hombre que estaba enfermo, que tenía lepra. La lepra es una enfermedad que para la época y en la actualidad era muy contagiosa y que era muy común que la gente con facilidad se infectara. Y la gente que padecía esta enfermedad tenía que vivir aislado, en un campamento aparte, apartarse de la familia, apartarse de la sociedad y recibir constantemente la crítica y el juicio de las personas que decían: no puedes estar acá. Es más, el leproso tenía que pasar por la vergüenza que cuando se acercaba a cierto lugar tenía que decir: lepra, lepra. La gente a escucharlo y todo el mundo va a decir: ahí viene el leproso. Santo Dios. Usted puede imaginarse lo difícil que era vivir en esta condición, no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Porque cuando tenemos una enfermedad de repente que no es visible, la callamos. Pero cuando es visible, estamos enfrentándonos con la vergüenza y con el señalamiento de la gente. Y los leprosos, aparte de que sufrían el dolor en su cuerpo, también lo sufrían en sus emociones. Y aquí un leproso que se acerca con una necesidad extrema, con una fe y una confianza, se le acerca a Jesús diciéndole: Señor, solo tú di la palabra. Aleluya. Entonces, yo quiero hacerle entender un poquitito a través de las Escrituras lo importante que es tener fe en la palabra de Dios. Porque nuestro Dios no es un Dios solamente de historias. O sea, no es solamente la Biblia un libro que tiene escritos ciertos acontecimientos y muchas veces nosotros decimos: pero eso fue en el pasado. Sí ocurrió en el pasado, pero también puede ocurrir en el presente y también puede pasar en tu vida. Gloria a Dios. Porque Dios es real, Dios no es un Dios de historia, Él es un Dios real y su palabra la ha dejado para que nosotros tengamos la fe y la confianza que su palabra es real. Diga conmigo: y extendió la mano. Y extendió la mano. Y el Señor dijo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Gloria a Dios. La lepra, problema físico, pero hablemos un poquito de la lepra espiritual. Santo. La lepra espiritual puede ser el pecado, Santo Dios. ciertos comportamientos y conductas que todavía mantenemos, Habla Dios. que de repente no se ven porque las cubrimos, pero están allí. Amén. Delante del ojo humano no se ven, pero delante de aquel que todo lo ve, Está presente. dice: papito, en lepra. Santo Dios. Y Dios, aún conociendo que puede haber lepra, no te juzga, porque solamente está esperando que tú vengas a Él con la misma confianza que llegó este hombre y le digas: papito, extiende tu mano, Gloria a Dios. sáname, si tú quieres, yo seré sano. Y el Señor dice: mi voluntad es sanarte. Gloria a Dios. Yo quiero que tú seas sano. Gloria a Dios. Sano de todo, Gloria a Dios. de todo. Amén. Diga conmigo: la palabra de Dios sana la mente, sana la mente, sana el corazón, sana el alma y sana el cuerpo. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor, porque es su palabra. Lo siguiente que quiero decirte es que la palabra de Dios libera, hace que el hombre cautivo sea libre. La palabra de Dios hace que el hombre que está en una cárcel, en una prisión, salga. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, 35, 36. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: cállate y sal de él. Entonces, delante de todos, el demonio tiró al hombre en el suelo y después salió de él sin hacer ningún daño.
Y todos se quedaron atónitos y decían unos a otros: ¿qué clase de enseñanza es esta? Jesús ordena con autoridad y poder a los espíritus inmundos que salgan, y ellos salen. La gente estaba asombrada, porque lo que pasaba en los días de Jesús no era algo muy común, pues la gente había perdido la fe. La gente quizás había perdido la confianza en Dios. Había mucha religiosidad. Ciertamente habían hombres que recitaban la Escritura, pero solamente eran palabras en la boca de ellos, palabras sin poder. Una vez Jesús, estando en la sinagoga, fue juzgado por muchos diciendo: ¿con qué autoridad dice estas cosas? Porque la manera de enseñar de Jesús era muy distinta de los fariseos y de los saduceos, que tenían a sus maestros. La enseñanza de Jesús iba respaldada con poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque la gente era sanada, Gloria a Dios. pero también la gente era liberada. Gloria al Rey. ¿Liberada de qué? De los espíritus inmundos que tenían cautivo a muchas personas. En este caso era una persona que el espíritu lo atormentaba, lo tiraba al suelo. Pero Jesús dice que con autoridad le habló a los espíritus malignos y se sujetaban. Y la gente decía: ¿pero con qué autoridad? Con la autoridad que Dios da. Gloria a Dios. Amén. Dice: ¿qué clase de enseñanza es esta? La que Dios nos da a través de su palabra. Dios quiere hacerle entender a la iglesia que nosotros necesitamos movernos en el poder de Dios. Una iglesia gloriosa, una iglesia sumergida en el Espíritu Santo, en la presencia de Dios, va a ser una iglesia que tiene la palabra de autoridad en su boca. Aleluya. Una iglesia que donde se mueve, y cuando hablo de iglesia estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de cuatro paredes, de un templo físico, estoy hablando de usted y de mí, Gloria a Dios. que tenemos ese respaldo de parte de Dios, pero necesitamos creerlo. Debemos ser personas, un pueblo que cambia atmósfera. Gloria a Dios. Que quizás cuando llegas a un lugar donde se siente el pleito, donde se siente la ira, donde se siente, y llegas tú y ese lugar cambia. Gloria a Dios. Amén. Quizás el lugar se sentía con un ambiente pesado, pero llegó un hijo de Dios que le cree a Dios, que cree en su palabra. Gloria a Dios. Y lo que está operando allí se disipa, porque ahí llegó el Señor. Porque tú te has convertido en un portador de su gloria, Gloria a Dios. en un portador de su presencia, Aleluya. en un hombre que en su boca, cuya boca hay palabra de autoridad. Aleluya. Grande eres tú. Y cuando eso ocurre, hermano, los pensamientos del ser humano son libres. Ya no hay cautividad. Mire, una de las enfermedades que más está siendo frecuente dentro del ramo de la salud mental es la depresión y la ansiedad. Santo. Y entonces cuando una persona está en depresión es porque está sumada en la tristeza. Santo Dios. Y cuando nosotros no sabemos identificar cuál es el origen de ese problema, de repente de forma inmediata acudimos a la ayuda médica y no la estamos rechazando. Pero la ayuda médica, ¿qué te va a hacer? Te va a llevar al psiquiatra y te va a decir: tómate esto, tómate lo otro. Y entonces la persona va a estar allí y tomando el medicamento, pero el problema está allí. Y continuamente crea una dependencia al medicamento, porque al final es una droga. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero ir a Dios, Gloria a Dios. porque hay un problema de origen espiritual que está produciendo la depresión en esa persona. Y que en el alma de esa persona quizás hay fracturas de su pasado Santo. que no ha sido liberado. Y esas fracturas han atraído a ese espíritu inmundo que a través de los recuerdos comiencen a operar en su pensamiento.
Y operando en el pensamiento lo lleva a una melancolía, una tristeza continua, donde la persona se vuelve esclava. Habla Dios. Y entonces allí cuando está en esa esclavitud que no encuentra nada que hacer y la familia ven con preocupación lo que está pasando, vamos al médico. Pero yo le diría, mejor vayamos al médico de médicos. Yo le diría, vamos al médico de médicos. Yo le diría, vamos al Señor, porque Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacer que todo espíritu inmundo se vaya fuera en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces venimos a la casa de Dios, recibimos su palabra, recibimos ministración en el alma, para que el alma sea libre, para que el alma sea sana. Gloria a Dios. Y cualquier fractura que esté allí sea restaurada por el Señor, para que ningún espíritu tenga autoridad, poder o dominio sobre ese creyente. Aleluya. Y entonces, ¿dónde cree usted que está la medicina? En la casa de Dios, con la provisión que Dios nos ha dado, con los siervos que Dios nos ha puesto, para que el pueblo del Señor sea ministrado y sea libre. Y entonces usted le puede decir conmigo, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra. Entonces Dios quiere liberar los pensamientos del ser humano. Dios quiere liberar al ser humano de las ataduras que pueden estar allí en el alma, producto de malos recuerdos, de culpa, de vergüenza o de acusación. Porque el alma puede estar fracturada por estas cosas. De repente vemos personas que llegaron a Cristo, pero todavía tienen recuerdos del pasado, de su vida, y sienten vergüenza. Y dicen, Señor, es que yo me siento indigno, porque hay culpa. Santo Dios. Y el enemigo se aprovecha de eso para empezar a atacar tu pensamiento. ¿Tú crees que Dios se va a fijar en ti? Si no te acuerdas lo que tú eras. Santo Dios. Y de repente nosotros llegamos al punto, ay Señor, ¿verdad? Ay, tú eras. Pero la palabra de Dios vino a ti. Gloria a Dios. El Señor te ha ministrado Amén. para que tú seas libre de la culpa. Amén. Gloria a Dios. Para que tú seas libre de la vergüenza. Si fallaste, si pecaste, si tenías una vida quizás que era muy señalada para los hombres, pero déjame decirte que en Dios todas las cosas son nuevas y que te da la oportunidad de ser restaurado. Gloria a Dios. Gracias Dios eterno. Dios te hace libre de los eventos traumáticos, tales como abuso psicológico, físico, abuso sexual. Dios te hace libre de derechos legales, de pactos ancestrales. Santo Dios. De repente tú has estado en Cristo y has estado batallando con cosas y tú dices, Dios mío, pero ¿de dónde salió esto? Si yo no había practicado nada, pero de repente en tu línea generacional, un abuelo, un padre te transmitió algo por herencia. Santo. Pero hoy el Señor quiere cortar con todo eso. Gloria a Dios. Amén. Pero necesitas tú quererlo. Entonces la palabra del Señor libera. Mira lo que dice 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras y del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Este pasaje está dentro de aquel momento cuando David se iba a enfrentar a un gigante muy grande llamado Goliat, que amedrentaba a todo el pueblo de Israel por su altura, aproximadamente 2,75 metros, amado. Con 1,75 hay mucho la diferencia, ¿no? Imagínese usted que se encuentre con aquel y usted dice, no, por aquí me voy. Y era lo que pasaba, todo el ejército de Israel estaba amedrentado, porque había un gigante muy fuerte. Y a veces también así hay muchos pueblos del Señor, lidiando con gigantes en su vida, pero no enfrentándolo porque no sabe cómo. Porque no ha entendido que en su vida hay poder y autoridad.
Y que Dios en la casa en su casa ha plantado siervos con poder y autoridad. Por eso, amado, cuando usted está enfrentando un problema, una dificultad, no se quede usted batallando solo. Para eso Dios ha puesto pastores en su casa, en la casa. Siervos suyos. Que le ha dado poder y autoridad. Para que usted no pelee solo. Para que usted no se enfrente a ese Goliat solo. Y para que usted pueda vencer. Porque a veces muchos de los problemas que tenemos son de origen espiritual. Son filisteos espiritualmente hablando. Que están ahí amedrentándonos. ¿Para qué? Para que usted y yo no avancemos. Para que nos quedemos estancados. Como dice mi apóstol, en la misma ciudad y con la misma gente. Estancado en que no puedo ni un paso adelante ni un paso atrás. Y pasan los años y estoy allí. Pero Dios no quiere que tú estés estático. Dios te quiere llevar de menos a más. Dios te quiere llevar un crecimiento continuo. Pero para ello necesitamos hacer frente a los enemigos espirituales que muchas veces nosotros no vemos, pero están allí. ¿No le ha pasado a usted que ora y ha orado y ha orado y ha orado y la respuesta tarda? A Daniel le pasó lo mismo. Y dice Daniel, en el momento que tú inclinaste tu corazón y orabas al Señor, tus oraciones fueron escuchadas. Pero el príncipe de Persia se opuso. Santo Dios. En lo espiritual. Hay un mundo que muchas veces nosotros ignoramos, pero que están allí causando problemas. Y a veces el pueblo de Dios distraído no sabe qué hacer. Pero Dios a través de su palabra nos está ministrando que su palabra sana, que su palabra libera y que su palabra nos hace libres. Mire la fuerza que tenía David y la confianza que tenía David, que decía: Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso. ¿Cuáles eran los oponentes de David? El león y el oso. Hermano, ¿quién se atreve a enfrentarse a un león? Físicamente. Aún los domadores, si tuvieran mucha confianza, no utilizan. Exactamente. Sino que, papito, vente aquí. Pero David tenía la confianza porque Dios era el que lo ayudaba. Y dijo: Jehová me ha librado de la garra del oso y la garra del león. No me va a librar de este filisteo circunciso. No me va a librar de este filisteo que no tenía a Dios y que se ha atrevido a retar al Dios de los ejércitos. Eso es fe y es confianza, y es lo que Dios quiere desarrollar en ti, amado hermano. Dios no te quiere a ti en una cautividad. Dios no te quiere a ti en una prisión. Dios te quiere hacer libre. Por eso Él envía su palabra para sanarte. Por eso Él envía su palabra para librarte. Por eso Él envía su palabra para que tú tengas fe y confianza de que no estás solo, de que eres hijo de Dios y que el respaldo de Dios se quiere mostrar a tu vida. Pero necesitas abrazar la palabra, creerla, ponerla en acción. Amén. Colosenses capítulo 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿De qué nos ha librado? Te ha librado de la potestad de las tinieblas. Y dice que no solamente eso, sino que te trasladó al reino de su amado Hijo. Te cambió de un lugar a otro. Antes era otro tu Señor que te tenía esclavo. Pero dice: no para siempre será así. Yo voy a enviar a mi Hijo Jesús. Él va a morir en la cruz del Calvario. Él va a mostrar el amor por la humanidad. Y todos los que depositen la fe en ese sacrificio van a ser salvos. Y al ser salvos, yo los voy a sacar
de esa prisión, de la potestad, y lo voy a trasladar al reino de mi hijo. Voy a cambiar. Aquel tenía un derecho, yo se lo quito, y ahora ese pueblo que no era mi pueblo, ahora se convierte en mi pueblo. Entonces pregunto, amado, tanto amor de Dios para nosotros seguir en cautividad. Santo Dios. Tanto amor de Dios para nosotros seguir oprimidos. Santo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Respóndale al Señor. Y no solamente eso, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Nos ha comprado con su sangre preciosa. Ese sacrificio no fue en vano, no solamente para que digamos, ay, pobrecito Jesús. No, amado. Sufrió, llevó en su cuerpo, recibió el maltrato. Pero para que usted y yo tengamos vida. Para que usted y yo vivamos en libertad. Para que usted y yo entendamos que tenemos armas que Dios nos ha otorgado. Y que esas armas van a ser beneficiosas para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Quizás estás librando una batalla en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, quizás con los hijos, con algún familiar. Y de repente te has sentido que no hay nada que hacer, porque eso es lo primero que el enemigo quiere convencer al Hijo de Dios. Ya todo está acabado, no hay oportunidad, ya nada se puede hacer. Pero Dios te dice, pero yo morí en aquella cruz para darte vida. Te dejé mi Espíritu Santo para que tú te sumerjas en Él y seas lleno de poder. Te dejé a siervos que te ministren la palabra para que tú seas equipado y como ejército de Dios puedas levantarte a la guerra, a la batalla, a pelear, porque Dios está de tu lado. Y entonces aquello que fue sombra y figura se hizo realidad para que la palabra de Dios se cumpliera. Y usted y yo fuésemos librados de las potestades de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Y esto es que dice Colosenses capítulo 2, verso 4, es algo, 14, 15, es algo glorioso. Dice, y anulando el acta de los decretos. Diga conmigo, anulando el acta de los decretos. ¿Qué es anular? Es cancelar. Cuando de repente usted va a una institución gubernamental y lleva un documento y el documento es rechazado, le ponen allí, no aprobado, cancelado, no recibido. Hay un sello. Y dice que había un acta de decreto en contra de nosotros, que nos condenaba, que no nos hacía, no nos daba la capacidad de recibir nada. Todo era juicio, maldición, pecado. Santo Dios. Pero dice que en la cruz del Calvario el Señor anuló toda acta de decreto que estaba en contra de nosotros. De repente un acta que decía, vas a ser infeliz toda tu vida. No vas a disfrutar absolutamente nada, vas a vivir en una pobreza profunda. Vas a ser cautivo de enfermedades. Pero el Señor dijo, yo anulo toda acta de decreto que diga que hay enfermedad, que hay cautividad, que hay tantas cosas de tinieblas y oscuridad. Porque esa acta fue anulada, un acta que nos era contraria. Dice que el Señor la quitó en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, mi amado, la vida cristiana no es solamente venir a sentarnos. La vida cristiana es mucho más que eso. Se los decía el miércoles. La vida cristiana es un servicio continuo, es estar sumergido en Dios, es entender que Dios no me llamó a estar estancadito, sino entender que yo soy parte del plan, del propósito de Dios, como un instrumento que ha sido levantado en un tiempo específico para manifestar la gloria de Dios en el lugar donde yo estoy. No necesitas ser pastor, no necesitas ser
un apóstol. Reconocemos las autoridades, respetamos a las autoridades, entendemos que Dios los puso como padres y los plantó para enseñarnos. Pero Dios quiere decirte, tú tienes herramientas. Estás batallando con algo, no te estoy diciendo, ve tú solo, no, ve a tu pastor y dile, pastor, mire, esto está pasando, batallemos, hagamos. ¿Sí me estoy dando a entender, amado? Y entonces diga conmigo, el Señor anuló toda la acta de decreto que era en contra de nosotros. Aquello que nos era contrario fue clavado en la cruz del Calvario. Y toda autoridad fue despojada. Y ahora usted puede caminar con fe, con confianza, con libertad. Puede correr, puede danzar, puede levantar sus manos. Aleluya. Porque hay confianza en lo que Dios hizo por nosotros y lo que ahora nosotros debemos hacer. ¿Sabe que mucha gente a veces le cuesta alabar? Mucha gente a veces le cuesta danzar. Dice, no, eso es para los que danzan acá. Pero revisemos, ¿por qué nos cuesta? ¿Será que hay vergüenza? ¿Será que no hemos entendido la importancia de esto? Aunque la gente nos diga, loco. Me gusta mucho una canción del apóstol Billy Buster que dice, no me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco, loco. Si yo lo hago solo para ti. Dice, no me importa que critiquen, que digan, que no entiendan. No importa que la gente no entienda. Pero ya usted lo entendió. Y porque usted lo entendió, usted alaba, glorifica al Señor. Usted cree su palabra. Cuando Dios nos suelta una palabra, yo la arrebato, esa palabra es mía. La creo, tengo esa fe y esa confianza. Y usted dejó de ser ese cristiano ordinario y se convirtió en un cristiano extraordinario. No importa si aún en su misma casa la gente lo critique, que no lo entiendan, pero ya usted entendió. Mantenga esa libertad, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos enseña? Amén. Miren lo que dijo el salmista. Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es la palabra? Lámpara. Cuando está en oscuridad, ¿qué busca? Una linterna, una lámpara, para no tropezar. El salmista dijo, tu palabra es esa lámpara que no me hace tropezar. Entonces la palabra de Dios nos enseña, usted no quiere tropezar, mantenga la palabra de Dios en su vida. Tenga contacto con la palabra. Y el contacto con la palabra es lo siguiente: es lectura de la Biblia, es estudio de la Biblia, es escuchar prédica, venir a discipulado. En otras palabras, tener hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Gloria al Rey. Porque muchas veces la gente no viene a la casa del Señor. A veces sí, el trabajo. A veces quizás los imprevistos. Pero yo pregunto, quizás la motivación principal no será que no hay hambre y sed de Dios. Santo Dios. Porque le digo una cosa, cuando hay hambre y sed de Dios, usted saca el tiempo. Voy a poner un ejemplo. Cuando quizás usted está enamorando, le estaban enamorando a usted o viceversa. ¿Verdad que cuando era el tiempo de la visita o de la salida, se hacía cualquier esfuerzo? Habla Dios. ¿Sí o no? Ah, no, es que a las 7 dijo que íbamos a salir. Y usted a las 5 de la tarde estaba listo. Arreglado, perfumado. Y de todo. Y esta cucha. Pero ¿será que nos hemos desamorado del Señor? Ay, santo Dios. Porque cuando no hay amor perdemos el hambre y la sed espiritual.
El miércoles, ay, otra vez miércoles. El viernes, ay, el domingo. El único día que descanso. Nos pasa. ¿Y no será eso un indicativo o una alarma de que estamos menguando en amor? Santo Dios. Y hemos perdido el hambre y sed. Habla Dios. Y tomamos la palabra de Dios en poco. ¿Sabía usted que a veces tomar la palabra, a veces no, tomar la palabra de Dios en poco es despreciarla? Es dejarla caer por tierra. Cuando el pueblo de Israel dejó caer la palabra de Dios que era enviada a través de los profetas, el pueblo de Israel entró en cautividad. Enemigos se habían levantado en contra de ellos. Y el hambre se había dejado ver sobre aquella tierra que Dios le había jurado que iba a fluir la leche y la miel. Si quizás, y uno de los pastores de la casa nos ministraba allá en San Cristóbal de las Casas, decía que hay mucho pueblo de Dios empobrecido, física y espiritualmente. ¿Por qué? Si hay tanta promesa del Señor, ¿no será que tenemos que revisarlo? Porque hemos permitido que los amalecitas vengan y se quieren comer la cosecha, el fruto, lo que Dios ha puesto en tus manos. Amado hermano, necesitamos revisarlo. Necesitamos tener hambre y sed. Diga conmigo, hambre y sed del Señor. La palabra de Dios nos enseña a permanecer en sus caminos a pesar de las luchas. ¿Ha tenido usted luchas? Yo he tenido luchas. Pero diga al que está a su lado, permanece a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de las dificultades. La palabra de Dios nos enseña a mantener nuestra libertad. ¿Libertad de qué? De las obras de la carne, del engaño de las tinieblas, de todo aquello que nos esclaviza. La palabra de Dios nos enseña a tener una vida victoriosa, pero esa vida la vamos a mantener cuando usted y yo estamos anclados en sus promesas. Y ahí usted no se mueve. Y aunque venga el viento y la marea, una de las cosas que a mí me gusta de las palmas o de las palmeras es que vienen los fuertes vientos y ¿qué pasa? Llega, pero vuelve y se levanta. Dios quiere que tú permanezcas. Que vengan fuertes vientos y quizás estás llorando y tienes poca fuerza, pero que acuérdate que a pesar de que el viento te llevó hasta esta posición, recuerda que Dios va a enviar a su Espíritu Santo y va a soplar sobre ti y te va a levantar y te va a erguir de forma vertical para que tú puedas extender tus manos y decir gracias, papito, porque aunque esta prueba, esta dificultad fue dura, tus palabras, tus promesas me han enseñado a tener esa fe, a tener esa confianza de que tú me vas a levantar, de que tú eres mi redentor, de que tú eres mi socorro, de que tú eres mi auxilio, de que tú eres mi fuerza. Permanecer con una fe sólida y una fe real. Mire lo que dice Juan capítulo 5 versos 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué debemos hacer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Dónde va a encontrar usted todo? En su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Escudriñar. Y cuando usted escudriña la palabra, hermano, es como usted encontrarse un tesoro valioso donde usted lo abre y saca perlas, y saca esto, y saca lo otro. Y aparte de que comienza a sacar, es inagotable. Es una riqueza que el Señor nos da a través de su palabra, una riqueza que no se agota y que te va a hacer lucir espiritualmente bien, porque Dios te va a adornar con su palabra. Mire, lo que hace Dios en la vida de un hombre es tan grande, y eso es lo último que le quiero comentar, pero es tan grande
Que de repente cuando llegamos al Señor, dicen en mi tierra, llegamos rodados sin aceite. No sé si eso suena fuerte acá, pero se especifica un carro cuyo aceite, o sea, bajó los límites y lo forzaron. ¿Y qué pasa cuando un carro se fuerza? El motor se destruye. Por eso el dicho allá, lo rodaron sin aceite. Es decir, que el semblante, la apariencia, el caminar y todo así, de derrota, de fracaso. Santo Dios. Pero cuando llegamos al Señor y su palabra comenzó a ministrarnos, la mirada nos cambió, el hablar nos cambió, aún la apariencia física nos cambió. Y la gente dice, oye, pero te ves más bonito, porque la gracia de Dios está en ti. Oye, pero está más bonita, no eres la misma. Porque la gracia de Dios está en tu vida. Porque lo que hace Dios lo hace de adentro hacia afuera. Y entonces te comienzas tú a adornar de pureza, de santidad y de lo demás que te va a ayudar a embellecer mucho más. Amén. Dele un fuerte aplauso, Señor. Escudriñe las Escrituras. Miren lo que dice Hechos 9, 20 al 21. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo, ¿qué es este? Que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Aquí está hablando del apóstol Pablo. Ahí era Saulo. La gente, ¿cómo lo conocía? Por su pasado. Por lo que hacía. Perseguía a los cristianos. Pero tuvo un encuentro con el Señor. Diga conmigo, tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor lo cambió. Gloria a Dios. Y empezó un proceso en la vida de este hombre, pero en medio de su proceso no dejó de hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y la gente que estaba alrededor no le creía. A pesar de que hablaba bonito, no le creía. Porque pensaban, no será una estrategia de este para encarcelarnos igual como lo hizo con muchos. Pero no era una estrategia. Era que Dios lo había transformado, lo había embellecido espiritualmente, y este hombre tenía motivación en su corazón para hablar de lo que él había visto y de lo que había oído. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo un encuentro con Jesús. Tú y yo hemos tenido ese encuentro con Jesús. Tenemos que hacer lo mismo que nos enseña la palabra. Amén. Y por último, la palabra de Dios transforma vida. Efesios 4, 23, 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué tenemos que tener? Una mente renovada. Pero dice esto, el verso 24, y vestíos del nuevo hombre. Tenemos que estar vestidos ¿de qué? De un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre, ¿quién lo creó? ¿Quién lo formó? Dios. Porque dice aquí, creado según Dios. Entonces lo hizo Dios. Y que lo creó según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces nosotros los creyentes no estamos desnudos. Porque Dios nos ha vestido. Nos ha dado vestido, pero dicen, vístanse. Y esto es algo de todos los días. La transformación es algo que se tiene que dejar ver en el cristiano todos los días. En pensamiento, en palabras, en obra, en acciones. Vestido del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia, en la santidad de la verdad. Y cuando una persona es transformada, se convierte en una nueva criatura. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Nos da una nueva naturaleza, amén, santa, llena de justicia de Dios. Nos ha dado el derecho de ser hijos. Y esto es glorioso, hermano. Usted sabe que cuando somos hijos tenemos derecho. Uno, tenemos identidad. Y dos, tenemos derecho a herencia. Gloria a Dios. Y Dios dijo,
no los voy a dejar huerfanitos. No van a usted toda la vida estar lidiando creyendo que van a ser esclavos. No, yo los compré con precio de sangre. Son mis siervos, pero son mis hijos también. Les he dado identidad, pero también les doy herencia. Amén. Otra de las cosas cuando ocurre esa transformación, y es que nos convertimos en sus embajadores. ¿Y sabe lo que es un embajador? Un representante de un país en otro país. Y nosotros somos embajadores de Dios, que el trono está en el cielo, pero su embajada acá en la tierra, usted y yo somos representantes. Y no solamente eso, sino que nos ha hecho reconciliadores. Porque usted y yo ahora tenemos la oportunidad de reconciliar el hombre con Dios. Y decirle, mira, tú que estás allí en la cautividad, mira tú que estás allí en la cárcel, mira tú que estás allí enfermo, mira tú que estás allí cautivo, mira tú que estás allí en el desconocimiento. Dios te ama. Su palabra te quiere transformar, porque lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Porque empiezas a tener esa identidad y ya tú sabes quién tú eres en Dios. No eres cualquier cosa, hermano. No sé lo que el enemigo haya querido poner en tu mente, cómo te ha querido plantar, pero déjame decirte que tú no eres insignificante a los ojos de Dios. Eres muy estimado, eres muy estimada. Dios puso su imagen en ti, puso un diseño que necesita que tú lo creas, que necesita que te sea revelado para que ya no seas el mismo y comiences a caminar de acuerdo a tu identidad, de acuerdo al propósito para el cual Dios te llamó. Eres embajador del reino de Dios. Tu función es reconciliar a los hombres con Dios. No cierres tu boca. La palabra que un día Dios te dio, por gracia, dala de gracia. No dejes de predicar, no dejes de hablar, no dejes de invitar. No caigas en el conformismo diciendo, somos los que somos. No, Dios tiene mucho más para ti. Tiene mucho más para los tuyos. Tiene mucho más para los que están a tu alrededor. Tú eres un portador de la gloria de Dios. Amado, y no te digo estas cosas para animarte. Te digo estas cosas como palabra, que sea como semilla en tu corazón. Y que tu oído, tu mente y tu corazón sean un vientre cuya palabra germine y dé fruto. Y dé fruto. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo en el capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, amado. Poder de Dios que transforma, poder de Dios que salva a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. ¿Quieres ver esa justicia de Dios? La fe va a ser muy importante. Créelo, amado. Y ya voy a terminar. Y quiero leerte Génesis capítulo 3, 27 y 28. Que dice que fue aquel encuentro que tuvo Jacob con el Señor, en el cual él se encontraba luchando. Porque Jacob sabía que su nombre mismo lo ataba a un pasado. Porque Jacob significa engañador, estafador. Pero Dios tenía un plan y un propósito en la vida de Jacob. Porque se lo había dicho a Abraham. Se había trasladado a Isaac. Pero Jacob no era la excepción. Pero su nombre reflejaba un pasado de engaño. Como quizás de repente hay un pasado en tu vida. Pero mira lo que pasó con este hombre. Génesis 32, 27 al 28. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este hombre no se conformó con su pasado diciendo, voy a ser así, me voy a morir así.
Él dijo, algo va a hacer Dios en mi vida. Algo Dios va a hacer en mi casa. Y entonces en esa búsqueda con Dios, luchó, clamó, pidió. Y cuando estaba a punto de rayar el alba, Dios le da la respuesta y le dice, ¿sabes qué? Ya no serás Jacob. Ya la gente no te va a conocer como lo que tú eras antes. La gente va a ver mi imagen, la gente va a ver mi gloria, la gente va a ver mi nombre en ti. Porque ya no serás Jacob, ya serás Israel. Y Dios, déjame decirte que Dios te cambia. Perdona tu pasado, cualquiera que haya sido. Cambia tu nombre, cambia tu historia. Te libra de las garras del oso y del león. Le da un significado a tu vida. Te da un propósito. Y sobre todo hoy te da la victoria sobre tus enemigos. No sé cuáles sean esos filisteos. Si es un Goliat, si es un oso, si es un león. Pero hoy Dios te da la victoria sobre tus enemigos. Y termino con este texto, Isaías 55, 10, 11. Y recíbelo como una administración del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir, y dar semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Dice que riega la tierra y la hace germinar. Hoy Dios con su palabra está regando tu corazón. Hoy Dios con su palabra hace germinar su palabra en ti. Hoy en la autoridad de Dios y en la autoridad que me cubre te profetizo. Vas a producir en el Señor al 100%. Ya no serás conocido como estéril. Vas a comer abundantes frutos. Tus ojos lo verán y te regocijarás. Y dirás cuán bueno ha sido el Señor. Tus graneros estarán llenos. Del fruto de la vid tendrás gozo. Ya no vivirás en tristeza. Ya no vivirás en una tristeza continua y en un fracaso. Así te dice el Señor. Tendrás gozo. El fruto del olivo. Tendrás unción que Dios te va a dar. Una unción que va a empezar a podrir los yugos en tus manos, los yugos en tus pies. Habrá abundancia de trigo. Habrá palabra de Dios en tu lengua. Tu lengua se convertirá en lengua de discípulos, que con una sola palabra vas a levantar al caído, vas a liberar al cautivo. Dios te usará como instrumento para sanar al enfermo, un instrumento que enseñará su palabra. Oh, Rabacandarabasei Caramasoa. Habrá abundancia de trigo. Tu lengua será lengua de discípulo. Hoy el Señor lo hará, porque la palabra es como semilla que es sembrada en buena tierra, y va a pasar el tiempo y Dios acelerará su palabra en medio de ti, y cuando veas el fruto te acordarás que un día como hoy Dios te habló, Dios te habló, Dios te habló. Hoy hay sanidad, hoy hay liberación. Hoy se inicia la transformación en tu vida, en los tuyos, en lo de tu casa, en lo de tu familia. Créelo, recíbelo, aprópiate de las promesas del Señor. Aprópiate de las promesas del Señor. En el nombre de Jesús. Padre, mira este pueblo, Señor, que hoy se presenta delante de ti. Yo te ruego, Señor, que hoy tú los visites una vez más. Traigas consolación, traigas sanidad, traigas liberación, Señor. Rompimientos de cadenas.
oraciones, Señor, que no habían sido contestadas. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu respuesta, Señor, de forma acelerada para tu pueblo, Señor, para tu pueblo. Yo me levanto en esta hora contra toda potestad, contra toda autoridad de las tinieblas que haya querido mantenerlos en una prisión, en el nombre de Jesús. Así como Pedro salió de la cárcel y así como los cepos de Pablo y de Silas se rompieron, en el nombre de Jesús, Señor, toda atadura sea rota, Señor, en el nombre de Jesús, y todo aquello que tú no plantaste, Señor, sea desarraigado por tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre glorioso, Padre glorioso, en el nombre de Jesús.